Las decisiones de ayer suponen la aprobación de 8.816 millones de euros para la financiación de nuestras comunidades autónomas. Ahí veían la fecha. Daniel Lacalle, bienvenido. Muy buenas tardes. Estábamos hablando de que el Estado, las finanzas del Estado van a necesitar dinero. Acabamos de ver una subida de impuestos y se han mencionado varias posibilidades aquí. Ha salido el tema de las pensiones. En un país con una demografía como la nuestra, lógicamente va a haber problemas para financiar las pensiones. ¿De dónde va a salir ese dinero? Decía Graciano, va a volver a salir de impuestos, que a nadie le quepa la menor duda. Y planteaba directamente Antonio, la posibilidad de, ¿y no se tendría que empezar a hacer una reforma de la administración, teniendo en cuenta que hacen falta más fondos? Daniel Lacalle, ¿de dónde puede salir este dinero? ¿Están garantizadas las pensiones? ¿No lo están? ¿Qué es lo que se va a hacer? Para las pensiones, bueno, el dinero para las pensiones solamente se va a conseguir si con un sistema de reparto como el que tenemos, si se hace una reforma como la que se ha llevado haciendo, primero para que el sistema se adecue a la longevidad de las personas, es decir, vivimos cada vez más. Segundo, que se adecue también a un factor de sostenibilidad dependiendo pues, del coste de la vida, etcétera. Pero tercero, yo creo que es muy importante entender el sistema de pensiones de reparto será sostenible siempre y cuando el crecimiento económico y a la creación de empleo nos lleve a romper ese techo falso de los 20 millones de cotizantes que se ha puesto en este país. Lo que tenemos que hacer es que el efecto demográfico que tú bien planteas, que es que la población envejece, pero la población española no está envejeciendo de una manera mucho más importante que otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, la diferencia está en la productividad, la diferencia está en generar mayores ingresos para esa seguridad social. Y así es como se mantiene. Y luego tendremos que ir planteándonos, como hicieron los países nórdicos, poco a poco, un sistema en el que haya una parte de capitalización y otra de reparto, una parte de solidaridad y una parte en la que cada uno sepa cuánto está contribuyendo para su propia pensión, porque mucha gente no entiende que lo que está contribuyendo hoy es para pagar las pensiones que se están pagando hoy, no está dotando su propia bolsa. No está dotando efectivamente su propia bolsa. Entonces, yo creo que lo que hay que dar es primero un mensaje de tranquilidad. Porque es cierto, porque si yo lo miro desde un punto de vista presupuestario, las pensiones, que son un poco más del 12% del Producto Interior Bruto, no me puedo preocupar cuando el gasto público es prácticamente el 40 y pico por ciento de un elemento que es el 12%. Por lo tanto, hay sitio y hay todo. No es una cuestión de que se rellene o se vacíe la hucha. La hucha, a ver si nos enteramos ya de una vez, la hucha de las pensiones es un elemento que suma y resta de la deuda pública. Entonces, si tienes hucha, va a ser o te endeudas o lo rellenas con ingresos. ¿De dónde va a ser? De la Seguridad Social. Los ingresos de la Seguridad Social ya están por encima de los niveles del año 2007. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que han entrado muchos más jubilados dentro del sistema de pensiones, hemos pasado de 7 y pico a 9 y pico, y segundo, que las pensiones se han ido revalorizando en los últimos años. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es cubrir ese gap con mayores ingresos que solamente van a venir de muchas más empresas, mucho más crecimiento y mucho más empleo. Y es así de fácil. Vamos a las soluciones, Daniel, vamos a las soluciones prácticas, porque para poder ir financiando eso hay una pregunta que está en el aire. Hasta que se vayan consiguiendo crear más puestos de trabajo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué puede hacer este gobierno? ¿Puede subir impuestos o, tú nos lo planteabas de hecho el otro día en una pizarra, puede plantear una reforma de la administración? Y lo digo porque se está abriendo en estos momentos la mesa de negociación de las comunidades autónomas para el dinero, el sistema de financiación. Bueno, noticias que salen en estos momentos. El gobierno cierra con el Partido Socialista un pacto para dejar el déficit de las comunidades autónomas 1.000 millones por encima de lo que estaban. Es decir, tendrán las comunidades autónomas posibilidad de gastar y lanzar a déficit 1.000 millones de euros más. Informe... ¿1.000 millones de euros cada una o 1.000 millones? ¿Cómo? En conjunto. Ah, vale. Las comunidades autónomas, informe Moody's, necesitarán un nuevo rescate de 30.000 millones de euros en 2017. Toma ya, aquí ya no hablamos ni de 1.000 ni de 2.000, de 30.000 millones, y es directamente por las necesidades de financiación que tienen. Si se va dando rienda suelta a estas noticias, es decir, si se va cediendo ante las peticiones de las comunidades autónomas, ¿se va a conseguir mantener ese equilibrio sin subir impuestos?
Claro que no. O sea, vamos a ver, ¿por qué se podían bajar impuestos y mantener una fiscalidad baja? Si no aumentásemos los gastos. Si lo que tú has llegado es a una situación en la que tienes un arco parlamentario en el que la inmensa mayoría está exigiendo entre un aumento del 8% hasta alguno del 20 y tantos %, pues como es normal, esa subida de gastos solamente se va a poder financiar con aumentos de impuestos. ¿Cuál va a ser el problema? El problema fundamental es que cuando tú entras en gastos estructurales y los cubres con ingresos que obviamente por cuestiones cíclicas de la economía se fluctúan, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ya nos ocurrió en el año 2008, en el año 2009, que entras en un déficit estructural mayor. ¿Qué es lo que te ocurre entonces? Que tu capacidad de cumplir con las exigencias de Bruselas y tu capacidad de cumplir con la estabilidad presupuestaria es menor. Pero es que cualquiera lo puede entender. Si yo tengo unos gastos fijos y pongo a la economía con muchos más gastos fijos, la economía que no es fija, que no tiene ingresos fijos, sino que son cíclicos, entonces te encuentras con mayores problemas. Pero, a ver, Carlos... Os doy más noticias para ir introduciendo en el debate, Graciano. El gobierno, es decir, el gobierno catalán y la Generalitat incluye en sus presupuestos 5,8 millones una partida para el referéndum catalán. Sí. Es decir, para un referéndum que es inconstitucional se habría incluido ya una partida de gasto de 5,8 millones. Por cierto que mientras se están solicitando 7.500 millones de euros adicionales de rescate a través del FLA. Otra de las noticias que salía esta semana, Puigdemont destina 62 millones de euros a exteriores, a su cuerpo de embajadas, que tiene creado en el exterior, y además oculta el sueldo de sus embajadores. Pero fíjate este es el panorama. Yo diría aquí una cosa importante, ¿eh? Yo, aunque fuera de broma, esas cantidades, el problema de si tú tomas los presupuestos ya publicados por comunidades autónomas, etcétera, tienes 7.000 y pico millones 7.200 de administración paralela en la Junta de Andalucía. Tienes 3.500 millones también de gastos completa y absolutamente fuera de lo que se considera gasto público necesario, etcétera, social o llámalo educación y sanidad en Cataluña. Tienes en general, entre 25.000 y 30.000 millones en todo lo que son los presupuestos en los que se puede y se debe ser más eficiente. Que no es una cuestión de decir, esto es lo que gastamos y de lo que gastamos solamente se puede aumentar. No, oye, hay muchas cosas en las que se puede llevar a cabo un gasto que además tenga lo que, además, todo esto es de Keynes de primero, rentabilidad económica real, porque si no, lo que estamos es como, imagínese usted que tiene una empresa y que a su empresa la carga de costes fijos, y entonces cuando vienen las vacas flacas, que vienen, ¿qué es lo que ocurre? Que nos metemos en una crisis de deuda. Pero yo quería, vamos a ver, vamos a dejarnos de eufemismos y te quitas la capa profesoral y vamos a lo que ha planteado, a lo mollar de lo que ha planteado el director. Bien, vayamos, tú te conoces bien el presupuesto, lo analizas con lupa, etcétera, etcétera. ¿Dónde se puede gastar? Porque yo tengo un capítulo... O sea, recortar. Recortar, es decir, un capítulo que cuesta mucha pasta, alrededor de 1.200 a 1.500 millones. ¿De dónde? De las 5 administraciones que padecemos y pagamos, ¿de dónde se puede cortar? ¿Dónde crees tú? Pero déjate de eufemismos, al grano, de aquí, de aquí, de aquí. Yo, por ejemplo, te digo, 1.200 millones de las televisiones autonómicas. Suma y sigue. Bueno, vamos a ver, pero aparte de unas cosas, tienes... En todos los presupuestos hay unos gastos que son gastos discrecionales. En todos. Gasto discrecional significa que es algo que no está incluido dentro de las partidas esenciales, y ese gasto discrecional son alrededor de 30.000 millones en su conjunto. De ese gasto discrecional se puede reducir las subvenciones. Las subvenciones en este país son 10.000 millones de euros. Fíjate qué curioso, tenemos un país en el que tienes a más de la mitad del arco parlamentario demonizando las malvadas deducciones a las empresas,
y sin embargo quieren aumentar las subvenciones. Fíjate qué curioso, porque las deducciones y las subvenciones deberían ser similares desde un punto de vista de incidencia económica. ¿De qué subvenciones hablas? Porque todas las subvenciones no son las mismas. No es lo mismo la subvención. Pues para clase de Zumba, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no es lo mismo la subvención a la clase de Zumba que una subvención a la cultura o incluso a servicios sociales. Es decir, que se dan. Es decir, yo quiero saber, cuando se hablan, que meter a todas las subvenciones en el mismo paquete. Es que eso es lo difícil. Es recortar en gasto social, por ejemplo. No, señor, porque entre otras cosas tú tienes una serie una enorme cantidad de subvenciones que están cruzadas. Por ejemplo, subvenciones al exterior, para países de no sé qué, de tal y que cual. Eso se llama solidaridad, Daniel. Llámalo ¿No? X. La solidaridad hay que presupuestarlo. La solidaridad empieza por nosotros. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Con nosotros y con los demás. Y cuando tenemos un presupuesto como el que tenemos, en el que nosotros ya tenemos un nivel de solidaridad muy en línea con la mayoría de los países de la Unión Europea, no es una cuestión de solidaridad, se trata de una cuestión, y además no es vía subvención, es vía gasto directo, que es muy, muy diferente. Lo que tú tienes que hacer es simplemente manejar unos fondos, que además son unos fondos en los que recordemos que las comunidades autónomas tenían este año ya 10.000 millones más de recursos que el año anterior. No es que digas que aquí está todo el mundo ahogado, no, es que se trata de gestionar, no pasa nada si unos lo utilizarán para unas cosas, otros lo utilizarán para embajadas por ahí, no lo sé, pero la cuestión es gestionar lo que tienes. Lo que no puede ser es que la cuestión presupuestaria se convierta en un baremo de mínimos en el que se tiene que gastar como mínimo lo del año pasado más. Porque eso no ocurre en el resto de países de nuestro entorno, a los que nos queremos parecer. No, hay una cosa que se llama presupuesto base cero. Entre otras cosas, si tú has gastado mucho más de lo que tenías presupuestado para el año pasado, empiezas no desde cero y pidiendo más, sino empiezas restando lo que ya te has gastado. ¿Y dónde hay que restar en este país más? No te estoy diciendo, te acabo de decir que hay una partida que se llama gastos discrecionales que supera los 30.000 millones de euros combinadas todas las. Te lo estoy diciendo. Y son gastos discrecionales, que no tienen nada que ver. Que me estás intentando llevar al cuento del gasto social. El gasto social es el 21% del Producto Interior Bruto, el gasto total supera el 40%, que hay mucho en el camino. No estamos entrando en ese elemento. Estamos entrando en que hay una enorme cantidad de partidas en las que se puede hacer, pero sobre todo desde un punto de vista precisamente de solidaridad, que es que esos gastos que no son necesarios y que todo el mundo los conocemos y que todos esos gastos que no son necesarios están atacando a la creación de empleo, a la mejora de la situación económica, incluso al gasto social, al hacer insostenibles las cuentas públicas, y entonces cuando entramos en un shock de deuda cae todo. Pero Daniel, os cito una noticia, porque hemos escuchado recientemente, Antonio, a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, decir que se le está maltratando a Valencia con las partidas de ingresos, etcétera. Bueno, el sistema de financiación es verdad que el establecido da menos recursos que otras comunidades autónomas a Valencia, pero atención, según están reclamando eso, el responsable máximo valenciano, es decir, su jefe directo, por decirlo de alguna manera, Chimo Puig, anunciaba lo siguiente: reabriremos la embajada valenciana en Madrid. La embajada valenciana en Madrid. La afirmación, dicen que preparan la reapertura de su sede en la calle Españoleto, les adelanto que es una de las mejores calles y más caras de Madrid, para dar cabida a organizaciones empresariales, organizar encuentros, tratar de influir en la toma de decisiones, y van a reabrir esa oficina. Les doy más datos. La Junta de Andalucía, atención a lo que se le acaba de detectar, lo contábamos la semana pasada, la Cámara de Cuentas detectaba un agujero oculto en las finanzas de 779 millones de euros. Cuando se han puesto a mirar las cuentas, 779 millones estaban ocultos de deuda interna entre sus propias agencias, pero es que había unas deudas de 1.500 millones que tenían una antigüedad de, agárrense, 18 años, que llevan sin pagarse. 1.500 millones por un lado, 779 millones por el otro. Antonio, muy rápido.
rápido, Cintia y Alejandro. A ver, el 90% de los gestores públicos no aguantarían con una mercería abierta más de 3 meses si tuviesen que pagarlo con arreglo a los ingresos que tienen. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El déficit es al estado de bienestar del que hablamos todos y que defendemos, lo mismo que la contaminación al medio ambiente. Es decir, si tú dejas que el déficit crezca, lo que hipotecas es el estado de bienestar de nuestros hijos o de nuestros nietos. Igual que si contaminas de más, hipotecas el estado de la naturaleza que debemos legar en unas razonables condiciones para las sucesivas generaciones. Y algo tan básico, no sé cómo no se entiende. ¿Y dónde está el truco? Y este es un truco muy perverso, porque se ha implementado en la sociedad la idea de que si tú reduces el déficit o la deuda, necesariamente va a ser a costa del ciudadano. Y lo que está explicando Daniel, muy bien explicado, es que hay otra manera de reducirlo. Lo que pasa que en este país la izquierda, yo creo que la izquierda generalmente envuelve causas muy nobles en declaraciones de intenciones muy nobles. Por ejemplo, voy a poner yo un ejemplo. Confunde el derecho a la educación, que creo que lo respetamos todos, con que en la universidad pública española el gasto en personal sea mayor que en la universidad pública inglesa, francesa, alemana o danesa. Y mientras sigamos diciendo que la educación y la sanidad no es lo que le llega al usuario, sino lo que se va en la estructura, tendremos una paradoja muy difícil de resolver, y es que la deuda y el déficit seguirán creciendo, aunque los impuestos sigan subiendo y aunque... Es que siempre ocurre. Claro, esto es lo más importante que la gente debe entender. O sea, lo que la gente debe entender es que cuando tú... además hay estudios de la OCDE, de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, cuando tú ajustas vía ingresos en vez de vía gastos, la media de error que cometes... Que en vez de recortar gastos, subes impuestos, ¿no? Es decir, cuando tú ajustas lo que te lleva y lo que te ha llevado inevitablemente es a lo que ocurre siempre, que es que las cuentas de ciencia ficción que nos dicen... Pero es que además, Daniel, y esto es lo importante, a ver si somos capaces de hacérselo entender a la gente, reducir el gasto público mejora el estado de bienestar. Porque lo que estamos... Estamos hoy bordados, ¿no? Como lo de la universidad, con los recortes. Perdona, que esto es de... Pero me dejáis que... Si yo luego ya me mordéis o me criticáis, pero dejadme que lo explique. Concluye, Antonio. Es muy sencillo, es que es muy sencillo de entender. Si dejáis de pensar que todo el gasto público en nombre del estado de bienestar realmente acaba en el usuario, descubriréis que para que el usuario le llegue más y le llegue incluso mejor, es saludable reducir el gasto público en todo lo que rodea lo que llamamos la grasa de la administración, porque eso, entre otras cosas, librará crédito más fácil para las empresas y, por tanto, se generará más empleo. Habrá más cotizaciones y, por tanto, el estado de bienestar tendrá más recursos para ejercerse de manera conveniente. De acuerdo con la grasa, pero la cuestión es cuál es la grasa, Antonio. Si el dato lo ha dado Daniel... A ver, Alejandro, ¿quién puede discutir a un economista que estabas entre los 100 más influyentes del mundo, según salían las listas esta semana? Que está muy bien, pero no, déjame que termine, Alejandro, la pregunta. ¿Qué te molesta que se puedan reducir 30.000 millones de euros, que ha dado el dato Daniel, que son superfluos, que no acaban en el usuario y que engordan el déficit y no afectan ni a los servicios esenciales ni a la aquellos que no somos económicos? Lo que estáis defendiendo... Antonio, por favor. Si es que no puedo. Lo que estáis defendiendo es que se dilapide el dinero. Pero si no me has dejado hablar, ¿cómo vas a decir lo que estoy defendiendo? No, digo, vamos a ver si primero escuchamos y luego sacamos conclusiones en base a lo que no he dicho. No lo decía por ti, en concreto. Lo que quiero decir, Antonio, es que evidentemente hay grasa, pero estamos intentando para las personas que no tenemos los conocimientos en economía que tiene Daniel, saber qué es lo que estáis considerando grasa. Y hay afirmaciones que no se sostienen, como, pues por ejemplo, que hay tantísimo que cortar y que el gasto en lo público es bueno para el estado del bienestar. Eso ¿cómo se come? Te lo he explicado. Hombre, por favor. ¿Me lo has explicado? No, no me lo has explicado. Es una generalidad que en ciertos casos y en ciertos aspectos, Antonio, se cumplirá. Pero lo que es evidente es que los recortes, por ejemplo, del Partido Popular en esta legislatura, en sanidad y en educación, no son buenos para el sistema, nos lo comamos como nos lo comamos. Usemos pizzas para envolverlo o no. Quisiera aportar un detalle. Quisiera aportar un detalle nada más, solo para hacer. Mira, yo he estado mirando... Pero nosotros publicamos en su día, en Periodista Digital, una serie de subvenciones surrealistas y la he estado buscando, no sé si siguen vigentes, pero lo publicamos. Y me vais a perdonar que os lea simplemente 3 o 4 para que veáis, algunas no estarán todavía vigentes, pero lo han estado, y os doy las cantidades, para que veáis que a veces el dinero se va donde la gente cree que no se va. Os voy a poner una.
pero os voy a poner algunos ejemplos. Lenguados senegales. ¿Quién no ha consumido alguna vez de lenguados senegales? Pues dedicamos a 4 investigadores, les dimos 110.000 euros para que investigasen en lenguados senegales. Te digo otra investigación. Elaboración... Termino. Elaboración de snacks de nueva generación con compuestos bioactivos de algas y garrofín. Otros 150.000 euros de subvención para la investigación. Otra que se ha hecho en Galicia, tierra que quiero mucho porque ahí hice la carrera, ahí estudié Derecho. Viabilidad del sistema silvopastoral roble-cerdo, celta, tiene que ser celta el cerdo, en la Galicia Atlántica. Y hay otra variedad que también tiene 48.000 euros, que es conservación in situ y ex situ de la gallina valenciana de Chulilla. 40.000 euros para... Te digo, hay que reconocer que el último te daba pie para hacer... No, te voy a seguir leyendo, ¿no? Que es que te puedo legar. Mejora de la resistencia y calidad del calabacín. Bienestar y salud de la coneja reproductora. Todo está muy bien. Algunos está muy bien porque hay algunos que... Es decir, vamos a ver, puentes transportables. Está claro, pero es que en esto, detrás de esto siempre hay... A veces hay una grandísima buena intención y un tipo que investiga. Y a veces lo que hay, el 90% de las veces, es un amiguete que con la gallina de Chulilla se hace lo que sea. Menos pepitoria. Menos pepitoria. Por favor, oye, dediqué un mes a ver en el boletín subvenciones. Aunque si tengo más de 100. Alfonso, yo que luego entrará una persona con la que he debatido presupuestos y he visto en los presupuestos algunas cosas que era así, pero para la gallina de Chulilla. Efectivamente, cosas así. Que tienes razón, que hay cosas que evidentemente que hay que eliminar y que la administración tiene que ser eficaz y que tiene que ser eficiente. Perdóname una cosa. Déjame que acabe. Y la sanidad y la educación no pueden estar en discusión. Pero van por otro camino. Vale, pero es decir que hay cosas que hay que eliminar. Pero de ahí a todo al mismo saco es lo que yo no comparto. Y de ahí a lo que dice Antonio de toda la culpa la tiene la administración y la grasa de la administración, hombre, que hay que hacer la eficacia eficiente, seguro. Pero vamos a ver. Daniel, quiero que me comentes los datos que nos va a mostrar Cintia de Noville. A ver si van por ahí las afirmaciones. Porque hemos mirado las estadísticas, hemos mirado qué es lo que está ocurriendo y hay determinados incrementos de gasto que la verdad que son llamativos en un momento en el que la población española no está creciendo, tenemos un problema de natalidad colosal y la población no se está incrementando. Los servicios, yo no sé si se están incrementando tanto como para lo que vemos. Adelante, Cintia de Noville. Vamos con esos datos. Vamos con algunos de esos datos porque, según el pronóstico de la agencia Moody's, las comunidades autónomas necesitarán un nuevo rescate de 30.000 millones de euros para 2017 para poder cubrir sus necesidades de financiación. Es decir, 30.000 millones de euros que habría que sumar a los más de 172.000 millones de euros que ya habría recibido desde el Gobierno central desde el año 2012, según los datos de Hacienda. Para que nos hagamos una idea, unos 170.000 millones es todo el pago anual de todos los grandes impuestos de los españoles. Ese habría sido el dinero que ya habría ido a ese rescate de comunidades autónomas. Cuando digo todos los impuestos, es todos, los grandes, IRPF, IVA, impuestos especiales, impuestos de sociedades. La suma entera de un año de toda la fiscalidad de los grandes impuestos de todos los españoles habría ido ya a ese rescate. Bueno, pues ahora necesitarían, están diciendo las comunidades autónomas, 30.000 millones adicionales. Vamos con más datos. Sí, porque lo mencionabas antes, las comunidades autónomas que más se han beneficiado de los mecanismos extraordinarios de liquidez son la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña. Los números en azul son los que van a recibir, según Moody's, que podría recibir para el año 2017. Por lo tanto, habría que sumar a estos números en naranja, que son lo que ya habrían recibido desde el año 2012. Es decir, la Comunidad Valenciana 6.000 millones más, a esos 36.000 millones, Andalucía 4.000 millones y Cataluña 7.000 millones a los más de 53.000 millones que ya habría recibido. Pero bueno, estabais hablando del gasto y, entre tanto, el número de empleados públicos sigue creciendo, llegando en 2016 a los 3.900.000 según Eurostat. Bueno, pues muchas gracias, Cintia. Daniel Lacalle, si no se incrementa la población y sí, según parece que es un criterio totalmente extendido, se ha contenido el desarrollo de los servicios, ¿por qué cada vez necesitan más dinero? Y sobre todo, ¿por qué después de una bajada del número de empleados públicos se ha vuelto a reactivar y vuelven a subir? Si no hay más administrados, ¿por qué hacen falta más administradores? Bueno, fundamentalmente lo que está ocurriendo, la verdad es que el empleo público no ha aumentado realmente, porque ha habido dos efectos, ¿no? Había 2.980.000 funcionarios y luego había mucho
muchos trabajadores en las empresas públicas. Se ha reducido de una manera muy importante el número de trabajadores en las empresas públicas y es verdad que ha aumentado en algo los funcionarios. Pero no es un tema de funcionarios. Guardias civiles y policías. No es un tema de funcionarios y no es un tema de gasto social. Es un tema de todos esos pequeños chocolates del loro que todo el mundo considera que son irrelevantes y que suman mucho dinero. Gasto discrecional de más de 30.000 millones anuales, que en cualquier administración del mundo, los ciudadanos dicen, oiga, por favor, el estudio sobre la bicicleta en Andalucía o ese fantástico que es el que más me gusta a mí, que es el de la desmercantilización de la vivienda, por el cual se le dieron 325.000 euros. Ese tipo de cosas son todas el chocolate del loro, pero a base de chocolates del loro se van muchísimos miles de millones de euros. Y precisamente el hecho de que el gasto esté tan desagregado entre administraciones, empresas públicas y comunidades autónomas, Estado, precisamente eso hace que sea tan aparentemente difícil de buscar. Sin embargo, es muy sencillo de solucionar. Te voy a decir cómo se soluciona sin entrar aquí, te voy a decir cómo se soluciona sin entrar en un cuestionamiento de quieren cargarse el Estado social, quieren malvados asesinos que quieren acabar con las escuelas. No. Te digo cómo se soluciona. Se soluciona en el momento en el que la fiscalidad esté más cerca de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que los ciudadanos sepan que lo que está despilfarrando la comunidad A o la comunidad B es su dinero y no es lo que está pagando de más. Pues imaginaos aquí que nosotros somos España y entre Antonio y vosotros tres nos pagáis todo a nosotros tres. Pues nosotros tres siempre diremos que somos insolidarios. Lo que tendremos que hacer es tener una fiscalidad que esté mucho más cercana al ciudadano. Que esa fiscalidad que esté mucho más cercana al ciudadano, también el ciudadano sea mucho más exigente. Que no sea políticamente rentable decir voy a gastar 60 y tantos mil millones más. Que ocurra, como ha ocurrido van 2 elecciones que hemos visto este año, en el que se penalice en el mundo a los que están diciendo y vamos a gastar mucho más. Pero Daniel, ¿sería eficaz, por ejemplo, como ocurre en Estados Unidos, un cambio en el sistema de facturas? Cuando tú vas a Estados Unidos, y es una cosa que te llama la atención como español, te dan el precio y después te aparece en cualquier factura, cuando tú vas a pagar en el hotel, cuando tú pagas la gasolina, cuando tú compras, separado los impuestos que pagas. O sea, esto vale 5, pero además usted tiene que pagar esto y este impuesto por esto y esto por esto. Es decir, el ciudadano de a pie tiene perfecta idea de cuánto se llevan sus impuestos, hasta en los salarios. En España está cambiando un poco, pero aquí cuando hablas con salarios con alguien, entiende siempre el salario, no entiende la diferencia entre bruto y neto. Claro, es que eso es lo que, fíjate, en España, eso es una cosa que yo me encuentro constantemente. En España, lo que dice Alfonso, tiene toda la razón. ¿Qué es lo que ocurre? En España la gente dice, oiga, porque es que aquí gano 700 euros. Un momento. ¿Usted qué habla, bruto o neto? Ah, neto. ¿Neto? ¿Sabe usted lo que gana en bruto? De hecho, ¿sabe usted lo que se le paga fuera de lo que ve usted en su nómina? Tenemos un gran problema de saber el origen y la aplicación de fondos, el estado de origen y aplicación de fondos de nuestra economía. Y como tal, el que se beneficia de la aplicación siempre va a decir que está ahogado y el que sufre del origen siempre se va a encontrar que ni recibe los servicios que considera que debería recibir y que además pues no sabe si el dinero se está yendo porque estos 3 señores son poco solidarios o porque nosotros 3 somos unos despilfarradores. Por lo tanto, es mucho más sencillo que todo eso. Es entrar en un nivel de transparencia lo suficiente para que sean los ciudadanos los que elijan. Los ciudadanos quieren, y si no hay ninguna duda, que haya un gasto en educación, en sanidad, un gasto en pensiones, todo eso, perfecto. Eso es el 21% del Producto Interior Bruto. Sí, bien, de ahí para arriba... Quiero que vayamos avanzando. Ahora te devuelvo la palabra, Liber. Ver ese techo falso de los 20 millones de cotizantes que se ha puesto en este país. Lo que tenemos que hacer es que el efecto demográfico que tú bien planteas, que es que la población envejece, pero la población española no está envejeciendo de una manera mucho
mucho más importante que otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, la diferencia está en la productividad, la diferencia está en generar mayores ingresos para esa seguridad social. Y así es como se mantiene. Y luego tendremos que ir planteándonos, como hicieron los países nórdicos, poco a poco, un sistema en el que haya una parte de capitalización y otra de reparto, una parte de solidaridad y una parte en la que cada uno sepa cuánto está contribuyendo para su propia pensión, porque mucha gente no entiende que lo que está contribuyendo hoy es para pagar las pensiones que se están pagando hoy, no está dotando su propia bolsa. No está dotando efectivamente su propia bolsa. Entonces, yo creo que lo que hay que dar es primero un mensaje de tranquilidad. Porque es cierto, porque si yo lo miro desde un punto de vista presupuestario, las pensiones, que son un poco más del 12% del Producto Interior Bruto, no me puedo preocupar cuando el gasto público es prácticamente el 40 y pico % de un elemento que es el 12%. Por lo tanto, hay sitio y hay todo. No es una cuestión de que se rellene o se vacíe la hucha. La hucha, a ver si nos enteramos ya de una vez, la hucha de las pensiones es un elemento que suma y resta de la deuda pública. Entonces, si tienes hucha, va a ser o te endeudas o lo rellenas con ingresos. ¿De dónde va a ser? De la Seguridad Social. Los ingresos de la Seguridad Social ya están por encima de los niveles del año 2007. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que han entrado muchos más jubilados dentro del sistema de pensiones, hemos pasado de 7 y pico a 9 y pico, y segundo, que las pensiones se han ido revalorizando en los últimos años. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es cubrir ese gap con mayores ingresos que solamente van a venir de muchas más empresas, mucho más crecimiento. Las decisiones de ayer suponen la aprobación de 8.816 millones de euros para la financiación de nuestras comunidades autónomas. Ahí veían la fecha. Daniel Lacalle, bienvenido. Muy buenas tardes. Estábamos hablando de que el Estado, las finanzas del Estado van a necesitar dinero. Acabamos de ver una subida de impuestos y se han mencionado varias posibilidades aquí. Ha salido el tema de las pensiones. En un país con una demografía como la nuestra, lógicamente va a haber problemas para financiar las pensiones. ¿De dónde va a salir ese dinero? Decía Graciano, va a volver a salir de impuestos, que a nadie le quepa la menor duda. Y planteaba directamente Antonio la posibilidad de, ¿y no se tendría que empezar a hacer una reforma de la administración, teniendo en cuenta que hacen falta más fondos? Daniel Lacalle, ¿de dónde puede salir este dinero? ¿Están garantizadas las pensiones? ¿No lo están? ¿Qué es lo que se va a hacer? Para las pensiones, bueno, el dinero para las pensiones solamente se va a conseguir si con un sistema de reparto como el que tenemos, si se hace una reforma como la que se ha llevado haciendo, primero para que el sistema se adecue a la longevidad de las personas, es decir, vivimos cada vez más. Segundo, que se adecue también a un factor de sostenibilidad dependiendo pues, del coste de la vida, etcétera. Pero tercero, yo creo que es muy importante entender el sistema de pensiones de reparto será sostenible siempre y cuando el crecimiento económico y a la creación de empleo nos lleve a romper